de una unidad de verificación, ¿no? Que haciendo una actuación en el centro de trabajo, haciendo una inspección en el centro de trabajo, cuando encuentra que se cumplen con todos los elementos que establece la norma y en la manera en la que establece la norma, emite entonces un documento conocido como un dictamen de cumplimiento, el cual es reconocido por la autoridad laboral en el sentido de que se da por cumplida la obligación, en este caso, las obligaciones que tiene dispuestas la norma 35. En términos generales, ese dictamen lo que implica es que se está cumpliendo de manera integral con la norma 035. Después viene otra figura que por muchos es muy conocida, que es el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, que naturalmente, como todos lo saben, bueno, pues ahí en realidad se trata de una herramienta que mediante la autogestión y evidentemente acompañada de la Secretaría, con las diversas evaluaciones que se tienen en este programa, pues al final se puede dar cumplimiento de nueva cuenta con esta norma oficial mexicana y con todas las demás. Un punto importante que omití comentar es que la unidad de verificación va de manera puntual por una norma, es decir, puede ir nada más evaluar la norma 35 y se acabó, ¿no? Ya no me evalúa otras normas que me apliquen en mi centro de trabajo. En el caso de la visita de inspección, así como del programa de autogestión, pues es una evaluación integral, es decir, son todas aquellas normas que en materia de seguridad y salud en el trabajo me aplican a mi centro de trabajo. Y después viene una figura diferente, una figura que está en proceso, que es la declaración del cumplimiento, ¿no? La declaración del cumplimiento a través de un programa, que en este caso la Secretaría está en vías de desarrollo, que es el famoso VELAVO, la verificación laboral voluntaria, ¿no? En donde en realidad es una declaración del cumplimiento. Es un acto de buena fe en donde un centro de trabajo declara habida cuenta de las posibles sanciones de proporcionar información falsa, ¿verdad? Aquí es una declaración de eh, primera parte donde se señala que se cumpla con la norma oficial mexicana. Y bueno, estos son los mecanismos que se tienen para poder evidenciar, para poder eh, señalar que se cumple con la norma. Pero hay que tener bien presente que sin importar el mecanismo, sin importar eh, la vía por la cual yo voy a dar la evidencia del cumplimiento, todas se ciñen al procedimiento de evaluación de la conformidad. Y esto lo podemos ver en el caso de la norma 35, en el capítulo 10, donde de manera expresa se nos señala que el procedimiento para evaluación de la conformidad es el mecanismo que se debe de utilizar tanto en las visitas de inspección, tanto por las unidades de verificación, para poder demostrar que se está cumpliendo con la norma. Y derivado de eso, bueno, pues el mismo procedimiento nos va a indicar cómo me lo va a pedir la autoridad, cómo me lo va a evaluar, eh, ya sea la unidad de verificación, cómo se va a evaluar a través del PAS, y nos va a decir que es a través de un documento, a través de un registro, a través de una entrevista. Para el caso de la norma 35, si ya vieron o si ya revisaron el procedimiento para la evaluación de la conformidad, se van a dar cuenta que la constatación física no existe como criterio de evaluación de la conformidad. Aquí tenemos solamente tres posibilidades: un documento, un registro o una entrevista. Y vamos a ver, dependiendo del tipo de obligación que dispone la norma, pues es el tipo de evaluación. Hay que tener bien clarito algunos aspectos que seguramente ya todos conocen, que es el alcance que tiene la norma, que es naturalmente la identificación de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, y que bueno, pues ya hemos mencionado en muchas otras oportunidades que esto en realidad no es una evaluación per se del perfil psicológico de los trabajadores, tampoco nos permitiría hacer una identificación de algún trastorno mental, mucho menos hacer un análisis o una validación o evaluación de algunas variables psicológicas internas, tanto de personalidad como de actitud. Eso lo tenemos que tener bien claro porque vamos a ver qué criterios específicamente cuando se hacen las
el análisis de las evaluaciones debemos considerar. Y como ya habíamos comentado, ¿no? La norma 35, bueno, tiene dos aspectos muy marcados, que son la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial, la promoción del entorno organizacional favorable, aplica naturalmente en todos los centros de trabajo, sin importar el tamaño, y aquí viene la primera acotación, ¿no? Si bien es cierto que la norma hace un diferencial en cuanto a las cantidades de obligaciones que le corresponden a cada centro de trabajo, no quiere decir que exima a los pequeñitos, es decir, a los centros de trabajo de 15 trabajadores. Lo que dice la norma es que no le aplica en su totalidad, y eso es importante cuando hagamos o pretendamos demostrar con lo que nos toca cumplir. Y en este supuesto, en el primer rubro de centros de trabajo de hasta 15 trabajadores, pues básicamente tenemos cuatro obligaciones: la política de prevención de factores de riesgo psicosocial, la identificación de aquellos trabajadores que fueron o que sufrieron algún acontecimiento traumático severo, las medidas de prevención y la difusión de la información. Esa información naturalmente tiene que o es concerniente con la política y las medidas de prevención. Esas serían, digámoslo así, las cuatro obligaciones que tendríamos que evaluar, que tendríamos que demostrar que estamos cumpliendo, si es que estamos en ese procedimiento. Y después viene el segundo rubro, el de 16 a 50 trabajadores, ¿no? Y ahí, además de lo que ya tenía el pequeñito, el de hasta 15, bueno, pues hay que hacer ahí sí la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a tener posiblemente medidas y acciones de control, que esas se van a derivar de la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a ver cómo lo tendríamos que presentar. Y la práctica de exámenes médicos, así como los registros, ¿no? Los exámenes médicos, vamos a ver que se requieren dos variables para que pudiéramos decir que estamos cumpliendo. La primera, que el trabajador tenga un nivel de exposición muy alto y que ya exista alguna evidencia, alguna situación que denote una posible alteración a la salud. Si tengo esas dos variables, pues entonces tengo la obligación de practicar exámenes médicos o evaluaciones, que es la sexta obligación que tiene la norma. Y los registros precisamente de las evaluaciones y de los trabajadores a los que se le está dando seguimiento. En el caso de los centros de trabajo de más de 50 trabajadores, bueno, pues ahí eh, en términos muy llanos y simples, diríamos que le aplica toda la norma, ¿no? Y lo único que en realidad se está agregando es la evaluación del entorno organizacional favorable con lo que ello implica, ¿verdad? Tanto en la política, tanto en la promoción, tanto en las acciones de prevención, en las medidas de control, de ser el caso. Viene entonces la primera obligación, y la primera obligación es la política, ¿no? Y aquí hay que tener bien presente dos cosas. Primero, que el tipo de evaluación, si bien es cierto, es documental, también es cierto que está prevista la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que no me basta con tener un documento por ahí guardado, por ahí en algún lugar bien diseñado y que cumple con los elementos que tiene la norma, si al final de cuentas no lo implemento, no lo tengo bien difundido en el centro de trabajo. De manera que se tiene que tener presente que la política en realidad son las acciones o los compromisos que el patrón asume para la atención de tres aspectos bien importantes que veíamos al principio, que están delimitados en el objeto de la norma, que es la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral, la promoción del entorno organizacional favorable. Entonces, pues la política tiene que contener esos tres elementos. No puedo dejar fuera ninguno. Mi política, naturalmente, deberá de abarcar estos tres elementos, pero aquí viene la pregunta: ¿qué política tengo? ¿Qué política desarrollo? Tomo la que tiene la norma, porque si recordamos, la primer guía de referencia es precisamente un ejemplo de política. Es válido adoptarla, es válido decir que voy a cumplir con la política de la guía de referencia totalmente, pero es
bien necesario tener en consideración cuáles son esos elementos que me van a servir como centro de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mejor política es la que atiende mis necesidades como centro de trabajo, considerando estos tres factores: la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia y la promoción del entorno organizacional favorable. De modo que a lo mejor mi política, por las condiciones propias de mi actividad, de mi centro de trabajo, pues a lo mejor se recarga un poco a la prevención, pero habrá centros de trabajo que se recarguen un poquito más a la promoción y habrá otros que tendrán que atender o tener mejores mecanismos para la violencia. Pero cuando les decía que no es un documento que tengamos que tener ahí guardado, es porque el criterio de entrevista le va a facultar al inspector en su caso, a la unidad de verificación, a que realice una pequeña entrevista a los trabajadores y no basta con tener entonces el documento por ahí, sino más bien va a ser necesario que los trabajadores conozcan esa política, que los trabajadores sepan que se está aplicando, o cómo, mejor dicho, se está aplicando esa política. ¿A quién van a entrevistar? En la misma norma, en el capítulo 10, al final del PEC, hay una tabla que nos dice la cantidad de trabajadores que se van a entrevistar o que se pueden entrevistar de acuerdo al número total de trabajadores del centro de trabajo. Y ese sería el número mínimo que pudiera estar en su momento el inspector requiriendo para que pudiera hacerse una entrevista. ¿Qué les va a preguntar? Como les decía, si conocen la política, si se está implementando la política. Y entonces viene lo que en un momento comenté, en el sentido de que lo más conveniente es tener una política que se adapte a las necesidades del centro de trabajo y que atienda la problemática que se tiene en el mismo. La difusión, viendo que la política tiene tres aspectos: primero tenerlo, después llevarlo a cabo y después de difundirlo, la norma nos permite hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Y esto lo puede hacer a través de folletos, boletines, carteles y toda aquella forma que me permita hacerle llegar a los trabajadores la información que tiene contenida la política. Un aspecto importante en las evaluaciones de tipo documental, que comúnmente nos preguntan: ¿puedo hacerlo de manera electrónica, las evidencias? ¿Puedo tener mi política de manera electrónica? La respuesta es sí. Hay que recordar que la propia norma en el PEC, en uno de los artículos, señala que las evidencias de tipo documental pueden presentarse a través de medios electrónicos, ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, que puedo tener todo de manera digitalizada, naturalmente, cuando estemos hablando de un documento que sea requerido para dar por cumplida una obligación. Después viene la identificación, la siguiente obligación es la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Naturalmente, aquí también va a ser una evaluación de tipo documental. Es decir, voy a tener que entregar la evidencia de que apliqué los cuestionarios que tiene la norma o apliqué cuestionarios que el propio centro de trabajo desarrolló. Vamos a ver las características, pero también está disponible o está habilitada la evaluación a través de una entrevista para que efectivamente se constate, o esa es la intención, el objetivo, que efectivamente se realicen las encuestas, porque pudiéramos tener todo muy bien, ¿verdad? Ahí en un archivo electrónico o en papel y tenemos nuestras encuestas, pero al final ni siquiera fueron aplicadas, ¿no? Y ese es un contraste para que sepamos si efectivamente en un centro de trabajo se han aplicado las encuestas. En este primer bloque, que es una obligación para los centros de trabajo que tengan de 16 a 50 trabajadores, aquí se le aplica a todo mundo. Es decir, si tengo 45, tendré que aplicar 45. Si tengo 30, tendré que aplicar los 30. Tengo 50, 50. Para este tamaño de centro de trabajo, no hay posibilidad de hacerlo a través de una muestra. Para este centro de trabajo, todos los trabajadores
tuvieron que haber sido, se les tuvo que haber aplicado la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y en consecuencia a cualquier trabajador que el inspector eh, determinar entrevistar, tendría que manifestar que efectivamente se le aplicaron los cuestionarios para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. De modo que aquí no hay posibilidad de decir, es que ese trabajador pues no está en la muestra de los que yo en su momento determiné, ¿no? Vamos a ver esa segunda opción más adelante. En esta primera, bueno, pues si aplicamos la guía de referencia, pues vamos a tener que demostrar que se aplicó la guía de referencia 2, en este caso, que es la que evalúa los factores de riesgo psicosocial, que esto no fue modificado, porque recordemos que si modificamos la guía de referencia, bueno, pues ahí se acabó la posibilidad de decir que estoy cumpliendo con la guía de referencia, porque se trata entonces de otro instrumento. Y si se trata de otro instrumento, bueno, pues además tendría que demostrar a través de mi ficha técnica que cumplo con los requisitos que establece la propia norma. En ese sentido, bueno, pues habría que revisar algunos de los cuestionarios que ustedes aplicaron o que se aplicaron en el centro de trabajo, que conserve los elementos en cuanto a categorías, en cuanto a niveles de riesgo, en cuanto a los dominios, en cuanto a que no se modifiquen las preguntas. También va a ser necesario que al menos recordando la tablita que les decía que está en la propia norma, se entrevisten al menos dos de los trabajadores que fueron evaluados con estos cuestionarios para ver si efectivamente se realizó el cuestionario. Aquí no, también debemos ser bien claros que no le vamos a preguntar el contenido del cuestionario, sino simple y sencillamente que hubiera sido objeto de que le aplicaran un cuestionario de evaluación de los factores de riesgo psicosocial. En cuanto a una aplicación de la guía de referencia, bueno, pues se va a limitar a que esta guía, una vez aplicada, se integre como parte del diagnóstico, ¿no? de seguridad y salud que establece la norma 30. ¿Y esto cómo lo vamos a evaluar? Nuevamente, sí es enteramente una evaluación documental. En el diagnóstico tendrá que haber un apartado en donde se integró el informe de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial que establece la norma 35. Un detalle que es importante tiene que ver con la verificación de que se tengan los diferentes niveles de riesgo identificados conforme a la calificación que establece la propia guía de referencia. Y esto es importante porque puede ocurrir, por ejemplo, que ustedes ya hayan aplicado, por decir un número, 35 cuestionarios y hayan determinado una calificación global, es decir, una calificación, quisiéramos decirlo de esta forma, como centro de trabajo. La norma eso no me lo pide. La norma me pide que califique cada ejercicio y que a partir de ahí determine para todos esos ejercicios que pudieran ser el número que les comentaba, los 30, sus niveles de riesgo muy alto, alto, bajo y muy bajo. Y tener además las calificaciones por categorías y dominios. Esto, ya lo hemos comentado, es para determinar en dónde tengo en realidad mis problemáticas y hacia dónde debo de dirigir mis acciones de control, que esto deberá estar plenamente integrado en el programa de intervención, sobre todo cuando tenemos riesgos muy altos y altos, ¿verdad? Las conclusiones y recomendaciones tienen que ver con eso, en realidad son las acciones que se proponen para aquellas categorías o dominios en donde se tiene una calificación de nivel de riesgo muy alto para cada uno de los ejercicios. En ese sentido, conviene recordar que no es en ningún momento aconsejable obtener promedios, obtener medidas de tendencia central. En ese sentido, más bien conviene analizar los datos a través de la distribución de frecuencias para poder determinar en dónde están mis problemáticas y no ocultemos con las medidas de tendencia central las orillitas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que puedo tener una gran cantidad de cuestionarios que tienen un nivel de riesgo muy bajo, pero por ahí tengo uno que tiene un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Y a lo mejor
esa aplicación es la que requiere la atención. Por tanto, con una medida de tendencia central como un promedio, pues ese se pierde en la calificación global. En ese sentido, bueno, pues entonces habrá que hacer el análisis de todos estos niveles, de todas estas calificaciones. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Bueno, pues tendré que tener un documento, un informe en donde yo establezca cuántos niveles tuve en riesgo muy alto, cuántos en alto, cuántos en medio, cuántos en bajo, y así sucesivamente para cada una de las categorías y para cada uno de los dominios. Una vez que se hizo esta aplicación, pues entonces el inspector podrá realizar una entrevista para ver si efectivamente se realizó esta aplicación y además de que está disponible para ellos, porque hay que recordar que hay una obligación en el capítulo 7 que dice que el resultado de la identificación de los factores de riesgo psicosocial debe estar disponible para los trabajadores, ¿no? Y aquí aclaro, no son las evaluaciones eh, personales, no son las evaluaciones de Hugo, Paco y Luis y de Joaquín, es el informe, es el concentrado, son los datos del comportamiento de cómo está el centro de trabajo, no de manera personalizada, es el informe global, ¿no? Que es el que debe estar disponible para la consulta de los trabajadores. Después, pues ya, digámoslo así, ya lo tendríamos que tener todos, ya todo el mundo tendría que estar cumpliendo con este requisito, porque pues desde el 23 de octubre, y aquí hay un error, ya tendríamos que estar cumpliendo con esta disposición. Es del 2020, no 2022. Ahora, ¿qué pasa si me voy? Digo, pues las guías de referencia, por alguna circunstancia, no las quiero aplicar porque pues yo tengo un método que es más completo, más robusto, con mayor profundidad, evalúa más ítems. Dicho en términos palabras, es mucho mejor que el de la norma. Ah, excelente. Muy bien, pues entonces, si ese método que es mejor que el de la norma, bueno, pues habría entonces que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Que están señalados en el numeral 7.4. Y básicamente tienen que ver con tener una ficha técnica que evalúe eh, propiamente los mismos ítems, es decir, los mismos factores. Puede tener otros, sí, pero tendría que evaluar al menos los que la norma pide. No se vale con que se evalúe, yo evalúo 3 de la norma, pero mi método tiene otros 5 o 6 que son diferentes a los que la norma está evaluando y ya con evaluar 3 digo que estoy cumpliendo. No, tiene que evaluar de manera integral los factores que la norma señala como factores de riesgo psicosocial. ¿Puedo tener otros? Sí, pero como mínimo todos y cada uno de los factores que están señalados en el numeral 7.2 de la norma, ¿no? Y eso, insisto, va a ser una constatación documental en la ficha técnica donde se indican qué factores se están evaluando. En ese mismo sentido, pues la ficha tendrá que indicar en dónde se validó, con cuántos elementos o sujetos de prueba se validó en relación con los reactivos contemplados, ¿no? Y aquí uno de los criterios que tiene la norma, por ejemplo, es que si me dicen que mi cuestionario tiene, por decir un número, 60 preguntas, pues en el tema de la validación y en la ficha técnica, mínimo tendré que tener 600 sujetos de prueba para poder considerar que se hizo una evaluación que está cumpliendo con lo que establece la norma. Si no es así, pues se tendrá que decir que el método que se desarrolló no cumple con los parámetros establecidos en la norma. Y soy muy reiterativo en ese sentido. ¿Dónde lo voy a ver esto? En la ficha técnica que describe al método que el propio centro de trabajo desarrolló. Vamos a tener medidas de consistencia interna. Naturalmente, el inspector o en su caso la unidad de verificación, pues no va a llegar a calcular el alfa de Cronbach o los coeficientes de correlación, mucho menos se va a meter a hacer el análisis factorial confirmatorio y verificar que realmente los índices estén entre los parámetros señalados, sino simple y sencillamente va a verificar que en la ficha técnica se haga mención a estos índices, a estos factores y a estos parámetros para que
eh, se constate que están dentro de lo que pide la norma. Cuando se desarrolla un método, sí se solicita que exista una aplicación en la población que tenga características semejantes, ¿no? Para que el método se considere como aplicable. No se vale tener poblaciones completamente diferentes donde se validó por primera vez el método y quererlo aplicar en una población donde no existe ningún tipo de relación, es completamente diferente en cuanto a sector, en cuanto a actividad, en cuanto a rama económica, es decir, completamente diferente. Y aquí la norma lo señala con precisión. Si no se cumplen todos estos requisitos, el método se considera inválido, ¿no? La norma dice que se considerarían, o sea, anularía la validez del instrumento y en consecuencia, pues, si tengo mal mi método, pues vamos a ver que mi programa de control, todas mis acciones, pues ya están mal. De ahí la importancia de tener un método que realmente cumpla con los parámetros que establece la norma. Y esto es, insisto, si me voy por el método que desarrolló el propio centro de trabajo. Pero vamos a suponer que todo esté correcto, que efectivamente la ficha técnica que proporciona el centro de trabajo contiene todos los parámetros y podemos decir que se está cumpliendo con la norma oficial mexicana. Bueno, pues entonces vamos a hacer algo muy similar que con las guías de referencia, ¿no? Verificar que realmente se haya aplicado a los trabajadores. Hacemos una entrevista, también volvemos a verificar que esté dentro del diagnóstico de seguridad y salud que esté en la norma 30, hacemos la verificación a través nuevamente de entrevista para ver aquellos casos en donde los trabajadores nos indiquen que está disponible o está a su disposición. No podemos de algún modo dejar a un lado que ese análisis, aunque se hizo por el propio centro de trabajo con un método distinto, también tendrá que señalar los métodos digo, mejor dicho, los niveles de riesgo, que pudieran ser los mismos, muy alto, alto o medio, bajo y nulo, pero el método pudiera tener alguna categoría diferente. Y eso nuevamente, ¿dónde lo vamos a ver? En la ficha técnica que el centro de trabajo desarrolle para su propio método. Como ya había comentado, bueno, pues hay que verificar que realmente esté el método disponible para los trabajadores. Nuevamente, es el resultado, es el informe, no en sí las evaluaciones particulares de cada trabajador. La evidencia de que la aplicación y la identificación de los factores de riesgo psicosocial se realiza al menos cada 2 años. Y aquí es importante señalar que es al menos cada 2 años. Quien lo haga antes, pues muy bien. El tema es no pasarse al, al periodo que señala la norma. En ese sentido, bueno, pues en los próximos días ya tendríamos que tener 2 evaluaciones, ¿no? Porque el 23 de octubre del 2020, pues ya entró en vigor y en este sentido ya tendríamos que tener la primera y ahora que se cumple los 2 años, pues ya tendríamos que tener la segunda evaluación de los factores de riesgo psicosocial. En el caso de los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores, esto me lo voy a pasar un poquito más rápido porque es exactamente igual. Nada más que aquí lo que estamos agregando es la evaluación del entorno organizacional favorable. Y aquí ya no aplicamos la guía de referencia 2. Ahora corresponde la guía de referencia 3, de modo que los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, si van a aplicar las guías de referencia, pues a ellos les corresponde la 3, exclusivamente la 3. No pueden aplicar la 2 porque también ya por ahí nos ha llegado una consulta en ese sentido. No, a ellos les corresponde la guía de referencia 3, pero también tienen la posibilidad de desarrollar su propio método. ¿Y qué es lo diferente o qué es lo adicional que tiene que realizar el centro de trabajo? Bueno, pues evaluar los elementos que se señalan como parte del entorno organizacional favorable. Y estamos hablando aquí del sentido de pertenencia, de la formación adecuada de los trabajadores, de la definición precisa de responsabilidades, de la participación proactiva, la distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación del desempeño. Aquí esta evaluación también es documental
Y si utilizamos un método que es distinto al de la norma, también tendré que tener una ficha técnica de validación del método utilizado. Y ese método utilizado, nuevamente, como lo comentaba en el primer caso, además de tener los factores de riesgo psicosocial que señala la norma, también deberá de tener los elementos que se establecen como parte del entorno organizacional favorable. ¿Podrá tener otros? Nuevamente, sí, sí podrá tener otros, pero lo mínimo indispensable que deberá de tener es la evaluación de estos factores. ¿Me falta alguno? Vamos a volver con lo mismo, se dará por incompleta la evaluación y en consecuencia no sería válida, ¿no? Entonces es un aspecto importante si es que se deciden ir por la evaluación o elaboración, mejor dicho, de un método propio, de un método que desarrolle el centro de trabajo. El mecanismo va a ser igual que comentábamos anteriormente. Si se desarrolla un método por el centro de trabajo, bueno, pues tendremos que cumplir con todos los elementos que establece el numeral 7.4. El primero de ellos, bueno, pues que evalúe lo mismo, ¿no? Pues si no, vamos a tener un elemento o un cuestionario que va a evaluar cosas que la norma no pide. No, tenemos que evaluar lo que la norma pide. ¿Puede agregarle otras cosas? Pues si es decisión del centro de trabajo hacerlo, sí, pero sí o sí tiene que evaluar todos los elementos que establece la propia norma en el 7.2, ¿no? Eh, esta ficha técnica debe indicar los niveles de riesgo, ¿no? En el caso de la norma, en el caso de las guías de referencia, pues tenemos 5 niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, y nulo. Se me estaba escapando uno. Si se desarrolla un método particular, la ficha técnica habrá de indicar cuáles son esos niveles de riesgo. ¿Pueden ser similares a los que tiene la norma? Sí. ¿Puede tener otros? Sí. Eso dependerá de cómo se desarrolló el propio método. En el caso de los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores, hay que tener en consideración un aspecto que la norma permite. Veíamos que cuando es de 15 a 50, sí o sí se les aplica a todos, ¿no? Y en consecuencia el inspector puede entrevistar a cualquiera porque se supone que todos en el centro de trabajo tuvieron una aplicación de un factor, perdón, de una encuesta de factores de riesgo psicosocial. Pero cuando tenemos centros de trabajo ya con una cantidad de más de 50 trabajadores, la norma permite que se realice a través de una muestra, ¿no? Y entonces la propia guía de referencia nos da algunos elementos que debemos de considerar para la selección de la muestra. Y en sentido estricto, se tendrá que demostrar que efectivamente la selección se hizo de forma aleatoria, que está debidamente distribuida entre los diferentes departamentos, las diferentes áreas, que está distribuida entre hombres y mujeres, y se tendrá que tener el universo muestral. Es decir, yo tendría que, como centro de trabajo, poder en un momento determinado elegir o seleccionar a esas personas que fueron sujetas de una aplicación a través de la muestra. En este caso, el inspector no va a poder tomar a cualquier trabajador porque la muestra naturalmente es una selección representativa de la población del centro de trabajo y en consecuencia tendrá que entrevistar a alguno de los trabajadores que forman parte de esa muestra. Por tanto, el centro de trabajo tendrá que señalar primero cómo realizó su muestreo y posteriormente indicar quiénes son los sujetos que fueron o conformaron la muestra para que en las evaluaciones de tipo de entrevista que realice el inspector pueda seleccionar a esos trabajadores que fueron parte de la muestra. Después ya vienen las actividades propiamente que tienen que ver con las medidas de prevención, ¿no? Por un lado, y las medidas de control por el otro lado. Aquí es importante señalar que en principio todas son de tipo documental, ¿verdad? La evaluación documental
todas las posibles medidas de prevención, ya sea para factores de riesgo psicosocial, para prácticas opuestas del entorno organizacional, para los actos de violencia. Y aquí, por ejemplo, la norma dice que tengo que tener algún mecanismo para reconocer para el reconocimiento de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál? Pues el centro de trabajo tiene que determinar cuál es ese mecanismo que mejor se adapte a sus posibilidades, a sus necesidades. Pero si yo ya dije que voy a tener ese mecanismo, lo tengo que llevar a la práctica. La norma en el capítulo 8, en los primeros numerales 8.1, 8.2, me señala una serie de medidas de prevención de orden general. Si ustedes ya las conocen seguramente muy bien, se dieron cuenta que no me da una medida en particular, sino me da en realidad el criterio general que yo debo de tener, el mecanismo general que yo debo de tener. Por eso les decía que un ejemplo es el mecanismo del reconocimiento. ¿Y cómo voy a evaluar? Tendré que tener evidencia documental que yo tengo un mecanismo para reconocer a los trabajadores, para el reconocimiento de los trabajadores. Pero además, el inspector puede entrevistar a ver cómo se hace el reconocimiento de un trabajador que ha tenido resultados por encima de lo esperado, que ha tenido un desempeño sobresaliente, ¿no? Y ahí se hace la constatación por la parte documental y por la entrevista. ¿Cómo se va a realizar el criterio muestral? Aquí nuevamente aplicamos de manera general la tabla, ¿no? La tabla que está al final del procedimiento de evaluación de la conformidad. Esto es así para todas las posibles medidas de prevención, ¿no? Ya sea el reconocimiento del desempeño, ya sea el control sobre el trabajo, ya sea sobre el liderazgo, ya sea sobre la revisión de la distribución de las cargas de trabajo, de la jornada laboral, ya sea de cualquiera de los elementos considerados en la norma, en el numeral 8.1 y 8.2 como medidas de prevención. Será posible realizar una entrevista para constatar que efectivamente lo que yo estoy señalando como medida de prevención de manera documental se lleva a la práctica y se esté ejecutando, ¿no? Con el propósito, naturalmente, de modificar y tener condiciones o tener un entorno organizacional favorable. Dentro de las medidas de control, bueno, pues puede ocurrir que tenga la obligación de tener un programa de intervención o un programa de atención de los factores de riesgo psicosocial. ¿Esto de qué deriva? Las obligaciones vienen interrelacionadas. Esto deriva de los cuestionarios, de los ejercicios que yo apliqué, ¿no? De manera, por eso les decía que el informe me tiene que decir cuántos tuve nivel de riesgo muy alto, cuántos tuve nivel de riesgo medio, bajo, alto, etcétera, porque todos esos casos yo los tendré que tener en un programa de intervención o de atención de los factores de riesgo psicosocial. En ese sentido, bueno, pues la norma establece en qué, o mejor dicho, cuáles son los niveles de intervención. Para cada uno de esos casos yo tendré que definir qué nivel de intervención voy a requerir en mi programa de atención, dependiendo evidentemente del tipo de resultado y de cada caso. ¿Es posible agruparlos? Sí, naturalmente es posible agruparlos. Me voy a saltar algunas láminas porque ya las hemos estado un poquito viendo, pero les decía que de acuerdo al nivel de riesgo, pues vamos a tener una intervención que puede ser de primer nivel. Esto es de manera ejemplificada, no es estrictamente algo que tengamos que tomar como definitivo. ¿A qué me refiero? Que tenemos forzosamente que analizar los casos en nuestro centro de trabajo. Aquí no hay recetas de cocina, aquí no hay un chaleco que les aplique a todos, no. Cada centro de trabajo tendrá que analizar las circunstancias, las causas, las razones del por qué se están presentando esos niveles de riesgo y en consecuencia, de la misma forma, cada centro de trabajo, dependiendo del nivel de riesgo, tendrá que adoptar las medidas de prevención. ¿Cómo se verifica todo esto? Va a ser de manera documental, señalando los niveles de riesgo, posiblemente el nivel de riesgo le toque una intervención de primer nivel, un nivel de riesgo alto de primer y segundo nivel,
y puede ser que un nivel de riesgo muy alto pudiera tener primer, segundo y tercer nivel, entendiendo que en el caso de los niveles de riesgo medio, alto y muy alto, forzosamente la norma establece como obligación tener un programa para controlar los factores de riesgo psicosocial. En ese sentido, se va a tener que tener el programa y verificar el tipo de evaluación, en este caso vuelve a ser documental, pero verificar que se estén atendiendo esos casos registrados, esos casos que se tienen detectados con estos niveles de riesgo, ¿no? Y eso va a tener que estar reflejado en el programa de intervención de los factores de riesgo psicosocial. En cuanto al tipo de intervenciones, de qué tipo pudieran ser, la norma es muy clara. Tenemos intervenciones de primer nivel, que esto también se evalúa de forma documental y radica en hacer cambios en diferentes elementos de la organización, que puede ser desde la visión, del código de ética, en algún programa, en algún mecanismo, en las propias medidas de prevención, es decir, en todo aquello que pudiera modificar o convertirse en un factor de riesgo psicosocial o propiciar un entorno organizacional favorable. Eso es en cuanto a la organización. Otro nivel de intervención que la norma establece y que deberá estar señalado en el programa tiene que ver con el segundo nivel, donde ahí ya se está actuando sobre grupos de trabajadores para tratar de modificar algún proceso, algún comportamiento o incluso relaciones interpersonales. Y el caso más crítico que pudiera ocurrir es un nivel de intervención de tercer nivel, que está relacionado con la siguiente obligación, que es el seguimiento a la salud de los trabajadores. Es decir, ya tenemos alguna sintomatología que denote algún tipo de problemática conductual, inclusive, no solo de salud, y tenemos el resultado de las evaluaciones que nos indican un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Si tenemos esas dos situaciones, pues entonces corresponde realizar la práctica de exámenes o evaluaciones clínicas, ¿no? En ese sentido, bueno, cuando hablamos de evaluar el programa de intervención, pues tendrá que considerar los tres niveles de intervención, los niveles de riesgo que estos, les decía, si aplican las guías de referencia, bueno, pues entonces sabremos que es de medio, alto y muy alto. Pero si utilizamos otro método, vamos a tener que voltear a ver la ficha para saber a partir de qué nivel de riesgo tenemos que realizar la intervención, ¿no? Invariablemente se tendrá que hacer una intervención si aplicamos una fecha diferente para los niveles de riesgo muy alto, ¿no? Es decir, si yo apliqué otro método, siempre tendré que invariablemente para los niveles de riesgo tener algún tipo de intervención en mi programa de control de los factores de riesgo psicosocial. Eh, la siguiente obligación, que es un poquito diferente, que es la identificación de los factores de riesgo que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, tenemos básicamente una constatación o evaluación de tipo documental, es decir, tendremos que tener una evidencia documental de que identifiqué a los trabajadores que se expusieron a acontecimientos traumáticos y también tendré que tener una evidencia documental de que los envié a que fueran valorados clínicamente, ¿no? ¿Puedo hacer la evaluación en mi propio centro de trabajo? Sí, si se tienen los recursos, naturalmente se puede hacer en el propio centro de trabajo para saber, pero aquí es importante para saber si necesita un tratamiento, para saber si necesita ser canalizado a que un especialista atienda al trabajador. La norma me da la posibilidad de utilizar la guía de referencia, ¿no? Que ese sería evidencia de que yo identifiqué a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y ahí estaría con esta guía de referencia cumpliendo con la primera parte de la obligación. La otra parte de la obligación es canalizarlos para su atención, que también es una evaluación de tipo documental y que deberá de haber constancia de que se canalizó a los trabajadores para que sean valorados porque se detectó que efectivamente requieren
esa evaluación. Ya dependerá, y hasta ahí se acaba la obligación, ya el especialista determinará el seguimiento que se deberá de dar a ese tipo de trabajadores. Después viene la obligación de practicar exámenes médicos. ¿Cuándo y de qué, cómo se evalúa esta obligación? Esta es una evaluación también de tipo documental. Y aquí venimos, como les decía, con la interrelación de otras actividades que yo ya realicé. ¿Cuáles otras actividades? Bueno, la identificación de de aquellos casos que tienen un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Estamos hablando que la norma establece como requisito dos condiciones. Por un lado, que el trabajador tenga alguna sintomatología, que tenga alguna condición que denote alguna posible alteración a la salud, que les decía, inclusive puede ser no necesariamente de salud, sino también de tipo conductual, y que además tenga un nivel de riesgo muy alto, que tenga la necesidad de una intervención de tercer nivel. Si tengo esas dos variables, tengo que canalizarlo para su atención. ¿Cómo evalúo esto? Bueno, pues también a través de la presentación de un documento. Y naturalmente, esto parte del resultado del cuestionario, ¿no? Por eso les decía la importancia de tener identificados a quién le aplique y sobre todo los niveles de riesgo. Si yo no identifico niveles de riesgo, si yo no identifico a quiénes se refieren esos niveles de riesgo, pues voy a estar imposibilitado de hacer esta conjunción de dos elementos para poder saber a quién le tengo que practicar exámenes médicos de acuerdo con lo que establece la propia norma. Esta evaluación, como les decía, es estrictamente documental y habrá que tener las evidencias. Una es propiamente el cuestionario y la otra es que se tenga algún caso en donde se presente alguna situación que tenga que ver con una alteración a la salud de los trabajadores. Después viene una obligación que es de tipo informativa hacia los trabajadores y es la información que se les proporciona. ¿Cómo se evalúa esto? En este caso, la norma nos dice que es de tipo documental, pero si revisamos el PEC, pues nos da la oportunidad de una amplia gama de posibilidades, ¿no? Que pueden ser folletos, que pueden ser trípticos, que pueden ser carteles, que pueden ser varios elementos que yo pudiera, pues, utilizar para difundir esta información, de manera que lo importante es hacer la difusión de los resultados, de las medidas, es el contenido en sí de la información que se proporciona a los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues es todo lo que hemos o que se ha venido trabajando en el centro de trabajo, la política, las medidas de prevención, pero también las medidas y acciones de control, los mecanismos para presentar quejas. De nada me sirve un mecanismo que tengo por ahí bien estructurado, bien diseñado, si nadie lo conoce, nadie sabe cómo operarlo, cómo utilizarlo, cómo presentar una queja. Y naturalmente los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Aquí les decía que no se trata de personalizar, sino es el resultado global que tiene el centro de trabajo en cuanto a la calificación de los cuestionarios, ¿no? Vistos como eh, la posibilidad de hacer un análisis en cuanto a la distribución de frecuencias, cómo andamos en distribución de cargas de trabajo, cómo andamos en temas de respeto a la jornada laboral, cómo andamos en temas de reconocimiento del desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? La otra parte de la información, las posibles alteraciones a la salud que este tipo de factores puede conllevar a los trabajadores. Insisto, en el caso de la información, como podemos ver, la norma nos da una amplia gama de posibilidades para poder señalar de qué manera se puede cumplir con esta información. Después vienen los registros y los registros pueden ser electrónicos o nuevamente pueden ser documentales y tienen que ver con la realización de los cuestionarios, de los instrumentos, la identificación de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, qué medidas de control adopté, es decir, si tuve niveles de riesgo aplicando las guías de referencia medio, alto y muy alto, qué medidas de control adopté. Lo que no se vale es no hacer nada, ¿verdad? Hacer una aplicación y bueno, tengo los cuestionarios, tengo los resultados,
pero no hice nada, no apliqué, no corregí, no instrumenté medidas de control. En ese sentido, la norma establece que se lleve un registro de qué medidas de control he estado implementando. Y si fuera el caso, bueno, pues el registro de los trabajadores, de los nombres de los trabajadores a los que tuve la necesidad de practicar exámenes o evaluaciones clínicas. Y hasta ahí se acabó la norma. En realidad, como se pudieron haber dado cuenta, pues son un total de 6 obligaciones, ¿no? Que se pueden dividir o se pueden desagregar, pero que en suma representa el contenido genérico de la norma. Y ahora, hablando muy rápido y aprovechando el espacio, pues les voy a hablar un poquito también del procedimiento y los requisitos para la aprobación como unidad de inspección o unidad de verificación, llamadas unidades de verificación con la anterior ley, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y ahora con la nueva ley, Ley de Infraestructura de la Calidad, unidades de inspección. El proceso, bueno, son relativamente sencillo. Todas las evaluaciones, todas las solicitudes se tienen que presentar invariablemente de forma electrónica. Esto se hace a través del portal de organismos privados, previo registro en el portal de servicios electrónicos de la Secretaría, ¿no? Y hay datos generales que se deben de ingresar, como el nombre, el Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de personas físicas, el CURP, datos en el caso de personas morales de su acta constitutiva, y en ese sentido, si es persona moral, su objeto social que sea acorde al servicio que pretende prestar, que en este caso es evaluación de la conformidad, datos de localización del organismo privado, datos de quién va a ser el responsable, ¿no? Datos del personal que va a ser el que va a participar o a desarrollar los procesos de evaluación de la conformidad. ¿Para qué norma se solicita la aprobación? Puede ser no solo una norma, no solo la 35, sino pudieran ser algunas otras normas. Datos del representante legal de ser el caso y algunos documentos, ¿no? La acreditación, pues es en principio el documento inicial. Si no tengo acreditación por disposición de ley, pues ni siquiera voy a poder presentar una solicitud porque es el requisito inicial. Declaración de inexistencia de conflicto de intereses, el currículum vitae, ¿no? Que nos permita ver que efectivamente quien participa tiene conocimientos en la norma y en los procesos para evaluación de la conformidad, que se señale claramente los servicios a proporcionar, ¿no? Ay, perdón. La capacidad instalada, procedimientos técnicos, que es la parte medular de la evaluación de la conformidad, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa evaluación de la conformidad? De los criterios que platicábamos, entrevistas, cuestionarios, documentos, ¿cómo voy a aplicar y eso dónde lo plasmo? Pues en el procedimiento técnico, las guías de verificación que deben presentar para su aprobación los organismos. Y en ese sentido, pues deben naturalmente observar tanto el procedimiento que tiene la propia norma como el procedimiento genérico que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Unidades, pues el caso de las tipo C, digo B, perdón, la carta de compromiso de no involucrarse con las actividades o la operación de la empresa, la carta de compromiso de exclusividad para señalar que el solicitante únicamente proveerá servicios de verificación a la organización que forma parte. Si es tipo C, bueno, pues ahí que nos indique una justificación de que va a tener enteramente separadas e independientes tanto el área de prestación de servicios como la que se encargue de hacer propiamente la verificación del grado de cumplimiento, la evaluación de la conformidad. Y básicamente el proceso lleva una revisión primeramente de todos los requisitos documentales, de ser necesario cuando hay algún tipo de faltante o algún tipo, o algún documento necesario que se corrija o se emite un emplazamiento, si se responde en tiempo, perdón, al revés, si no se responde en tiempo, se emite un desistimiento y ahí acaba el proceso. Si en realidad contesta el emplazamiento,
y subsana las inconsistencias, pues seguimos con una evaluación inicial. Si aprueba la evaluación inicial, bueno, pues nos vamos a la aprobación. Si no responde el emplazamiento o lo que en tiempo o lo que respondió no subsana las deficiencias, pues le tocará una desaprobación. Este es el procedimiento global, muy resumido, del proceso de aprobación para todos aquellos que sean interesados en participar en la evaluación de la conformidad, ¿no? En realizar y verificar todos los criterios que comentábamos y que vienen en los procedimientos de evaluación de la conformidad de cada una de las normas oficiales mexicanas, como es el caso de la norma 35. Por mi parte sería todo. No sé si tuvieran algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, maestro. Mire, sí, tenemos en el chat una pregunta. Nos dicen qué perfil debe tener el encargado de aplicar los cuestionarios y hacer el análisis. Miren, en estricto sentido, la norma está diseñada para que la aplicación de los cuestionarios no se requiera un perfil en específico, es decir, un psicólogo, un médico o un psiquiatra. De hecho, la aplicación de los cuestionarios, siempre lo hemos comentado, es la parte más sencilla. Aplicar los cuestionarios, si se siguen las reglas, pues le van a llevar a un resultado. Lo interesante viene cuando tenemos ya un grupo de resultados, un grupo de ejercicios en donde tenemos diferentes niveles de riesgo y particularmente cuando tenemos niveles de riesgo muy altos o altos. Ahí se tendrá que tener bien consciente la capacidad de quien vaya a analizar esa información, sobre todo en los muy altos. ¿Y por qué los digo en los muy altos? Porque recuerden que existe la obligación de practicar exámenes o evaluaciones clínicas. Y esas evaluaciones clínicas tienen dos condicionantes. La primera es que efectivamente tengamos un nivel de riesgo muy alto y la segunda, que ya exista alguna problemática, alguna sintomatología que puede detonar en alguna posible alteración a la salud o incluso, como les he comentado, que no necesariamente sea la salud, sino un problema ya marcado de tipo conductual. Si tenemos esos dos escenarios, naturalmente quien nos vaya a evaluar tiene que ser alguien con ese perfil. Y ahora sí, dependiendo del tipo de caso, puede ser médico inicialmente, puede ser un psicólogo o puede ser un psiquiatra. En ese escenario estamos hablando de los casos más críticos. Pero también tenemos que tener bien presente que dentro de las obligaciones de la norma está las acciones de control. No todas van a recaer en enfermedades o en la aplicación de evaluaciones clínicas o evaluaciones médicas. Vamos a tener otro rubro que son intervenciones de otro nivel en donde el que evalúe los resultados tiene que tener los conocimientos necesarios para determinar si se trata de una actuación de primer nivel, de una actuación de segundo nivel. Es decir, esa persona tiene que tener la capacidad de identificar si requiere una acción directa sobre un grupo de trabajadores o si requiere una acción de tipo estructural. La norma no limita a una profesión en particular. Algo importante, si ustedes se van al numeral 7.7, no me acuerdo ahorita exactamente, pero es el último